Bajo Guadalupe Llori de la presidencia de la Asamblea Nacional esté aún latente? A ver, Joana, la renuncia del exministro Abela, una renuncia larga, bien escrita, deja entrever muchas cosas. Dos fundamentalmente. La primera es que ella se va porque en su lucha por la muerte cruzada perdió. Ella era partidaria de esa decisión y el presidente no tomó esa vía, en lo cual yo estoy de acuerdo con lo que ha hecho el presidente de no llegar a la muerte cruzada. Y lo otro que ella ha dicho en su sentencia, en su renuncia, perdón, es que se ha negado siempre a negociar con personas que perjudicaron al país, sin decir el nombre, evidentemente se está refiriendo a la Revolución Ciudadana. Si es que ella sale por estos dos temas, lo que uno puede entender en principio es que el que llega, el señor Jiménez, sí está en la línea del presidente, es decir, no la muerte cruzada, sino vías alternas y apertura a la negociación respecto a la Revolución Ciudadana. Me parece que por ahí va la negociación. Y respecto a la presidenta Zori, yo creo que los días de Zori están contados en la Asamblea Nacional. Me da la impresión que ya el propio gobierno le retiró el respaldo y no me extrañaría que una nueva coalición entre el gobierno, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y por ahí algunos independientes pronto generen un cambio en la conducción ya de la Asamblea Nacional. Y justamente ya se están buscando algunos nombres para ocupar la presidencia de la República. Se hablaba perdón, de la Asamblea Nacional, no de la presidencia de la República. Algunos nombres, como por ejemplo saldría Rafael Lucero, o el Partido Social Cristiano insistiría con Henry Kronfle. Sí, el nombre de Kronfle puede ser una opción, no sé hasta qué punto la Revolución Ciudadana esté de acuerdo. En el caso de Lucero pertenece a Pachacutic, y yo creo que en este nuevo movimiento de actores políticos y de fuerzas en la Asamblea, Pachacutic no está precisamente en ese nuevo grupo. Me da la impresión que quizás una tercera opción a las dos que has mencionado podría ser alguno de los independientes con unas comillas bien grandes, ¿no? Que son parte ahora del BAN y que podrían colocar en la presidencia tal vez a alguien que se pueda observar al menos como más neutral respecto a socialcristianos, a Revolución Ciudadana, al propio gobierno. Pero independientemente de quién vaya a ser la persona seleccionada, parecería ser, como decía antes, que los días de la señora Dori están ya contados en la presidencia de la Asamblea. Sí, 7 de la mañana con 17 minutos. Estamos conversando aquí en Caché Noticias y Opinión con el doctor Santiago Basabe, analizando justamente lo que ocurre en la Asamblea Nacional y estos cambios en el gobierno nacional. Doctor, muy buenos días. Carlos Acoto le saluda. Qué gusto que nos acompañe en este día jueves, analizando la coyuntura política nacional, que no es el mismo análisis que se tenía ni siquiera al inicio de esta semana, porque la política nacional es tan cambiante que nos obliga a tratar y actualizar todos los días los temas concernientes a la misma. Usted ha dicho, Jiménez puede tender puentes de diálogo con UNES y con el Partido Social Cristiano. Deberíamos entender que quizás es mucho más complejo revivir alguna relación con la izquierda democrática y con Pachacuti, con el antecedente de la denuncia contra Herbas y de la denuncia contra 5 legisladores. Ahí ya todo está perdido. Esa es mi primera pregunta. Y lo segundo, ¿qué tan difícil va a ser conversar con el PSC y con UNES, con un gobierno que denuncia a quienes le piden de más? Porque sin tratar de decir que está bien, doctor y compañeros, lo cierto es que en los gobiernos desde siempre se ha pedido todo. El tema es qué es lo que se da. Pero ahí va a haber un problema, a mi criterio, de confianza. Es decir, una reunión a puerta cerrada con autoridades del gobierno, con representantes del gobierno, hoy ya no va a ser lo mismo que lo que ocurría hace un mes, porque ya hay denuncias, hay un antecedente de si me pides de más, voy y te denuncio. Y entramos en esta dinámica de si me diste, no me diste, me pediste, me ofreciste y demás. Entonces, preguntas por separado. UNES y PSC, nuevas conversaciones, ¿qué tan difícil va a ser? Y la izquierda democrática Pachacutic, ¿hay algo que revivir ahí? Lo escuchamos, doctor. Gracias, Carlos. Bueno, con UNES yo creo que es cuestión de reavivar viejas amistades, nada más, ¿no? Jiménez fue alto funcionario del gobierno de Rafael Correa, recordaremos, y un prominente defensor de la Revolución Ciudadana, eso no hay que olvidarse. Luego tomó distancia y se acercó a ruptura de los 25, ya cuando
María Paula Romo decidió que no era más correísta y finalmente terminó con Creo. Entonces yo creo que él cercanías tiene con la Revolución Ciudadana, lo cual no está mal per se, ¿no? En política hay que conversar con todos los sectores, con todos los actores. El tema es qué es lo que se va a negociar y ahí es donde entran algunas cuestiones de por medio, pero me parece que por ahí van a haber acercamientos, es mucho más fácil, me parece, la conversación de Jiménez con la bancada de la Revolución Ciudadana de la que pudo ser con la ex ministra Bell. Respecto al Partido Social Cristiano, hay temas en los que son muy cercanos. Yo creo que se debería profundizar por ese lado. El tema del comercio, de la apertura, son temas en conjunto. Tienen distancias en la visión sobre la política tributaria, la política fiscal. El Partido Social Cristiano es menos cercano a los impuestos. El presidente Lasso, y esto puede parecer una contradicción, pero es la realidad, ha incrementado la carga tributaria, ha incrementado la masa de aportación de los ciudadanos cuando se dice ser de un sector político que es opuesto a los impuestos, como es la agrupación Ecuador Libre, pero así son las cosas que pasan en el país. En general, con los dos yo creo que hay posibilidades, las más claras de acercamiento. Yo creo que tienen ya muchos acuerdos en la legislatura, y con esto me refiero a lo que hablábamos con Joana respecto a la presidenta Dori. Con la izquierda democrática, yo creo que hay posibilidades, porque como todos sabemos, y ustedes más que son periodistas agudos y que están todo el día en el tema político, la izquierda democrática es un partido fraccionado. Y si bien habrá un sector de la izquierda democrática que está molesto y que está golpeado con el tema del señor Hervas, hay otro sector que estará muy cómodo en realidad, que se estará frotando las manos, de hecho. Por ahí las malas lenguas de la política dicen que el sector opuesto a Hervas precisamente es el que fomentó que el nombre de Hervas salga públicamente. Entonces, quizás con ese sector de la izquierda democrática puede haber algún espacio, no como bancada, pero sí un sector. Y con Pachacuti igual, básicamente con los no rebeldes, digamos, con el grupo que se ha mantenido un poquito más distante en algunos temas, en otros no. Será más difícil negociar con este sector de Pachacuti y con este sector no pro Hervas, digamos, de la izquierda democrática. Pero yo creo que la posibilidad de llegar a acuerdos está, al menos en algunos temas específicos, en algunos temas puntuales. Eso va a requerir de dos cosas. Primero, el trabajo evidentemente del ministro Jiménez, desde luego. Y segundo, que el presidente hable lo que tiene que hablar y no se exceda cuando a veces se excede, y esto tiene que ver con lo que tú precisamente mencionas, ¿no? Estas denuncias son útiles, generan transparencia y benefician a la ética pública, pero también pueden generar un efecto contraproducente, que tú bien lo mencionas, que la posibilidad de los acercamientos podría tender a disminuir, y sobre todo podría tender también esto, ya en el plano puramente político, a que existan una suerte de revanchas desde los otros actores. También se dice por ahí que hay audios de funcionarios del gobierno donde ofrecen ellos abiertamente los cargos y espacios de poder, y que esos audios en cualquier momento podrían salir. Entonces, si entras a esa dinámica, tienes que someterte a los posibles costos que eso te atrae, y me parece nuevamente que antes de hacer declaraciones de ese tipo, que son muy complicadas, es bueno tener serenarse, asumir o recibir una asesoría más clara, y no hacer declaraciones tan escandalosas en momentos de euforia, y la euforia política sobre todo, que a veces no nos deja ver más allá de lo que deberíamos en realidad. Minimizar las palabras, ¿no? Pensar con cabeza fría y estar conscientes de que Guillermo Lasso no solamente habla como Guillermo Lasso, sino que habla como el titular de un gobierno. Y podría no solamente dar a entender que es su postura personal, sino también la postura del gobierno sobre temas sensibles. Yo concuerdo totalmente con usted. Ahora, yo lo escuché ayer en una entrevista con Milton Pérez decir, por ejemplo, que en esta coyuntura política, la detención del ex contralor del correísmo Carlos Pollitt en Estados Unidos no es accidental. ¿Qué tipo de conexiones le ve usted con la coyuntura política actual, doctor Basabe? Yo no he dicho eso, tienes que probarme. Well, le escuché, estoy casi seguro, estoy el 99.9% seguro que lo escuché decir que no fue coincidencia. Claro que sí, así fue, eso mismo dije. Oiga, hasta me hizo dudar.
Sí, desde acá te vi la cara que te cambió la expresión. No, era para distendernos nomás. Sí, yo dije eso, eh, porque las cosas en política nunca son casuales, nunca son coincidencias, siempre tienen un vínculo. Y yo no creo realmente, pero es una conjetura de pensar mal desde la política, digamos. No creo que esa detención haya sido coincidencialmente dictada en los días en los que el Ecuador atraviesa una crisis institucional de este tipo, en los días donde hay una tensión entre Ejecutivo y Legislativo y en los días donde el presidente abiertamente dice distanciarse de la Asamblea. ¿Y por qué esto puede tener relación? Por una cuestión básica. El señor Poli tiene sumados entre los 5 o 6 procesos, podría llegar a tener 100 años de prisión. Y 100 años de prisión en los Estados Unidos o de cárcel en los Estados Unidos no es como en el Ecuador, pues donde te mandan a la cárcel 4 acá en Quito y sales cada 15 días de paseo o a tu cumpleaños o a cualquier tipo de actividad social, porque así es en la cárcel 4. Y eso sabe todo el mundo, además. Entonces, ha iniciado un proceso para estructurar una fianza, el señor Poli, y seguramente eso va a venir agregado o indexado a la posibilidad de una cooperación eficaz. Y ahí Poli puede hablar mucho y afectar a muchísimos intereses. Entonces, esta posibilidad de declaración de Poli yo creo que va a ser también un elemento de juicio, va a ser una herramienta que el gobierno puede utilizar de cara a establecer acuerdos más favorables, digámoslo así, respecto a la revolución ciudadana, fundamentalmente, porque las declaraciones de Poli a quienes afectarán prioritariamente es a la gente de la revolución ciudadana. No sé a quiénes, pero fue durante ese gobierno, los 2 gobiernos del expresidente Correa, donde él fue funcionario. Entonces yo creo que eso está vinculado también a este tema y eso, pensando desde el gobierno, puede resultar un factor positivo para llegar a mayores acuerdos con la Asamblea. Entonces, en general, visto esto de Poli, visto lo otro que hemos discutido, yo creo que el gobierno no tiene que renunciar así de una forma tan tajante a la Asamblea. Tiene que hacer cosas por sí mismo, desde luego, yo estoy de acuerdo en eso. Pero pensar en darle la espalda totalmente a la Asamblea me parece que no es una buena idea, porque la Asamblea puede reaccionar también frente a eso, quizás no con la muerte cruzada, pero sí con la posibilidad de un juicio político que ahora mismo no tienen votos, desde luego, pero como tú bien decías, Carlos, la coyuntura en el país cambia de forma abrupta en pocos días, además. La mañana con 27 minutos estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el doctor Santiago Basabe, analista político, el economista Clever Chica Zambrano tiene también sus inquietudes. Buenos días, Santiago. Yo reviso de noche generalmente el YouTube. A veces lo veo al doctor Santiago Basabe bien encachinado, como decimos acá en Guayaquil, con saco, corbata y todo. A veces lo veo ahí sport. Y en algún momento lo veré Desalineado. y en un momento lo veré con la camiseta de Liga Deportiva Universitaria, que la vez pasada acá se confesó, seguidor de Liga, de Barcelona, perdón, de Barcelona, y saltaron los emelecistas, Santiago, en mi teléfono. Dice, ya no lo voy a escuchar más al doctor Basabe porque yo soy emelecista y él es barcelonista. Bueno, son cosas del fútbol, mi querido Santiago. Mi pregunta es, a ver, yo no descarto un diálogo con la izquierda democrática. Dijiste clarito, la izquierda democrática en este momento precisamente no está consolidada, por así decirlo. Atrás están los patriarcas, o la crema innata de la izquierda democrática, que tienen una muy buena relación con el actual presidente de la República. Ergo, Andrés Vallejo está en España. Ese es el referente o la señal, por un lado. Por otro lado, tú lo sabes porque eres experto, en política lo que debe existir siempre son los vasos comunicantes, el diálogo fluido y las cosas se van armando. En política no está dicha la última palabra en política. En ese orden, por ejemplo, ¿qué opinión tienes
si Ruptura está reemplazando o no a la democracia cristiana. Porque Alexandra Vela representaba a la democracia cristiana, por más que me diga que está desafiliada, que está inactiva por años, por semana, lo que sea, ella era referente de la democracia cristiana. Ahora, el señor Jiménez, que es aliado a la doctora María Paula Romo, que no voy a decir tras bastidores, pero que tiene una buena relación y la ha tenido con el actual presidente de la República. Recuerda que en algún momento hasta se habló que ella podría ser compañera de papeleta de él en la campaña electoral. Entonces a mí no me sorprendería que mañana me afirmen que quien sugirió los nombres del señor Jiménez y del señor Carrillo fue la doctora María Paula Romo. Lo que quiere decir que Ruptura 25 ha reemplazado la democracia cristiana. ¿Qué opinión te merece? Hola, Clever, varias aclaraciones que el público merece conocer. Yo jamás me he declarado barcelonista. Yo siempre he dicho que el bombillo es el que me llama la atención, siempre. Primera cosa. Segunda cosa, que esta sí es una falsedad, y esto es ya una calumnia incluso, no solo una falsedad, sino una calumnia, es haberme imputado una cercanía con la Liga de Quito, lo cual no ha pasado jamás en mi vida, porque he tenido malos ratos, pero no malas decisiones, nunca. Yo soy del Nacional acá, pero me gusta el bombillo también. Oh. Lo cual no le gusta ni a Joana ni a Clever, por supuesto. El tercer punto... Bombillo, dijo, ya, de hasta aquí, creo que vamos a cerrar la entrevista. Sí. Para la próxima solo con Carlos, que creo que es eléctrico también. No, amarillo también. De Barcelona, también es amarillo. pero yo no subo, tranquilo. Bueno. Entonces estamos ustedes barcelonistas y yo. Bueno. El tema de la izquierda democrática es posible. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Sí, efectivamente, hay un sector de la izquierda democrática que es cercano al gobierno y el gobierno por ahí podría negociar, quizás no el voto de la bancada en general, pero sí de un grupo de la bancada, ¿no? De hecho, se menciona todos los días en la Asamblea que es posible que haya un grupo que se distancie ya abiertamente de la izquierda democrática, que se desafilie de la izquierda democrática, el grupo no cercano a Hervas, digamos. Si es que Hervas tiene ahora algún grupo que quiere asumirse como cercano, además. Entonces, sí, yo creo que ahí hay un espacio, pero no alcanzan esos votos. No. Los votos de la idea son 15, sí. No alcanzan. Hay que acercarse al Partido Social Cristiano, a una parte de Pachacuti y a la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana sigue siendo clave, tiene 45 votos, es fundamental. Entonces, ahí la necesidad de los acuerdos está. El punto es, como había dicho antes, ¿cuáles son los acuerdos? Y lo otro que preguntabas es si Ruptura ha desplazado a la democracia cristiana. Y en principio uno podría decir que sí. Evidentemente Jiménez llegó a la vida política de la mano de María Paula Romo, y es una cuota política de ella, no nos demos vueltas, o sea, no creo que haya un espacio para la duda. Y el general Carrillo, que ahora es ministro de Seguridad, es una cuota política de ella, evidentemente que sí, pues sí fue el hombre fuerte cuando ella fue ministra de gobierno. Y por otro lado, la salida de Alexandra Vela implica un repliegue al menos de la democracia popular o de lo que fue. Yo creo que sí. No estoy seguro si es que la salida de Vela está acompañada de una salida de la asesoría que tras bastidores prestaba el expresidente Hurtado. De eso no estoy seguro si Vela sale con Osvaldo Hurtado en la cercanía al gobierno o el expresidente se mantiene, porque Diego Ordóñez, que también viene de la misma línea, está aún en el gobierno. Esa parte no estoy tan seguro, pero el punto de fondo es que sea que salió la democracia popular, sea que llegó la Ruptura, ninguno de los dos, porque Ruptura tampoco tiene ningún apoyo ni sustento popular, ciudadano. Es decir, tras María Paula Romo no hay nada. Tras lo que fue la democracia popular no hay nada. Me refiero a que no hay estructura, no hay bases, no hay gente que haga
clientela política a nivel de los barrios, a nivel de los cantones, no hay votos, no hay representación. No hay No quien, existe nada. Santiago, no hay quien lleve un cartel. No, exacto, no existe nada. Existe una persona que tiene capacidad de moverse en la política, como María Paula Romo, que la tiene efectivamente, pero yo creo que el gobierno ahora necesita eso también, desde luego, pero sobre todo gente que haga trabajo en el día a día, en lo cotidiano. El país tiene problemas que el gobierno puede resolver de forma fácil, sin necesidad de la asamblea, como por ejemplo el tema de los insumos médicos. El tema de la maternidad de Guayaquil es vergonzoso, eso no puede pasar. Tiene problemas de desastres naturales. A esas cosas yo creo que el gobierno tiene que prestarle atención y el propio presidente ser el que se moviliza, porque el país se acostumbró, para bien o para mal, a que sea el presidente el que se acerque a tu propio barrio y te resuelva el problema ese momento, acompañado del alcalde o acompañado del prefecto. Esa es la política que el país está acostumbrado a ver. Y yo creo que el presidente ahora ha empezado a cambiar, está movilizándose mucho más, pero ahí me parece que es un espacio fuerte de trabajo. Y yo creo que ni Ruptura ni la exdemocracia cristiana tenían esa capacidad de movilización. Y finalmente, Santiago, ¿no crees tú que asimismo el presidente debe de hacer un reordenamiento, si el término cabe, de una estrategia y política comunicacional? Porque también se ha sentido que ha faltado eso, comunicación, que los medios están un tanto desconectados, ¿verdad?, con el quehacer del Ejecutivo. No sé, tú estás en la capital, estás en el epicentro del quehacer político y económico. ¿Cuál es tu percepción ahí? Ahí nuevamente una aclaración. Este es el epicentro de los edificios. El quehacer económico y el quehacer político está allá en el Manso Guayas. Allá se hace política y allá se hace... Así No, es la verdad. Lo digo en la mejor forma. A ver, aclaración pertinente. Aquí trabajamos para ustedes. Nosotros somos los que producimos las exportaciones. No te rías, que es verdad. Dale, Sí, dale. sí, pero mucho se queda en Guayaquil también. No, y está bien. Yo quiero mucho Guayaquil. Yo creo que sí, pero la reestructuración no pasa porque sale Gijón y tiene que llegar otra persona. Yo creo que hay un problema estructural, hay un problema de fondo. El secretario de Comunicación, por ejemplo, el señor Bonilla, yo no sé exactamente cuál es su función en el gobierno. Nunca se lo ha visto, no es el vocero, pero tampoco diseña una estrategia de comunicación. El señor Gijón tenía una línea, los ministros tienen otra línea, la asamblea dice otras cosas, me refiero a la bancada del BAN, y el propio presidente dice otra cosa. Y si el presidente, y eso les escuché a ustedes, ha dicho en alguna reunión contigo precisamente, Clever, que el vocero es de él, me parece que ahí hay un error. Porque para que él sea el vocero, entonces, que no me parece sea una buena idea, pero si es que así lo va a asumir, tiene que entonces evitar que los otros se expongan públicamente. Y para ser un vocero, siendo el presidente, yo creo que se requiere un tema clave, fundamental, y es hablar bien, hablar mucho y hablar con carisma. Y no estoy seguro si el presidente tiene todos esos atributos. Y esto no es de denigrar al presidente, porque cada persona tenemos algunas cosas que hacemos mejor que otras. Y si es que ese no es el caso del presidente, y hemos demostrado ahora que hemos conversado con ustedes algunos de exabruptos, yo creo que es necesario hacer una reestructuración integral. Y si es que ya tanto el gobierno ha tomado de funcionarios de otros gobiernos, porque además el país es chico y no se puede cambiar abiertamente todos, también puede buscar una asesoría de la gente que hizo la comunicación en el gobierno del expresidente Correa, ¿no? Que más allá de los contenidos en rigor, me parece que la capacidad de comunicación de ese gobierno era excepcional, con un costo alto, evidentemente, pero era excepcional. Yo creo que eso le hace falta a este gobierno que no ha podido capitalizar muchísimos de sus avances en el plano de la política y fundamentalmente en el tema del COVID, que ha sido algo prácticamente que ha pasado desapercibido cuando pudo generarle un capital político enorme al gobierno. Santiago,
quiero agradecerte a nombre de mis compañeros y de los oyentes de Caché Noticias y Opinión y decirte que la Chio, que es ultra MLCista, me dice, acabo de acogerlo nuevamente al doctor Santiago Basabe en mi equipo del MLE. Así que ha regresado al sentimiento y el cariño de los aficionados del MLE. Santiago, espero en lo personal y como ecuatoriano que la próxima vez que conversemos aquí en los micrófonos de Caché Noticias de Opinión, que hablemos de cosas estables, que se haya estabilizado el país políticamente. Tú sabes muy bien que lo primero hay que armar es lo político y luego es consecuencia todo de lo político. Pues si no tenemos el aspecto político estable, no podemos avanzar. Esperemos, Santiago, tú eres un experto y la gente que está en Quito también puede coadyuvar y todos los ecuatorianos queremos es trabajar, queremos buscar el crecimiento y el desarrollo económico y por supuesto una mejor calidad de vida, día a día la familia. Un abrazo para ti, Santiago, te dejo con la despedida. Muchas gracias, Clever, Carlos y Joana. Sí, efectivamente el país necesita estabilidad y la muerte cruzada no genera estabilidad. Qué bueno la decisión del presidente de dejar de lado esa opción y buscar la posibilidad de negociar. El país necesita trabajar y para producir se necesita que en lo político, como tú bien habías dicho, las cosas estén en calma. Ojalá el país retome ese espacio y me alegro que haber sido acogido nuevamente por la hinchada del Bombillo, que es el primer equipo del país y de Guayaquil seguramente. Bueno, eso lo dejamos pendiente. ¿Eh? Un abrazo para ti, mi querido Santiago. Te vaya bien. Chao, amigos. Buen día. Gracias. Igual para ustedes. Chao. Gracias.